Bienvenidos a Conociéndonos. Soy la psicóloga Angélica Nieto León y me da muchísimo gusto tenerlos aquí hoy otra vez. Hoy tenemos un tema súper especial, polémico, y yo creo que va a estar muy interesante el tema de hoy. Es el ego. Y como siempre, le damos la bienvenida a Fer Solís, la voz de la audiencia, que nos encanta escucharla. Muchas gracias por estar aquí, Fer. Hola Angélica, muchas gracias a ti por tenerme aquí en este lugar que me encanta venir. Pues fíjate, Fer, hoy nos toca trabajar con el ego. Yo sé que tú has trabajado ya con esta parte, pero me encantaría que nos dieras tu punto de vista sobre lo que tú pensabas que era el ego y así darnos una idea más o menos de cómo piensan las personas alrededor del tema del ego. Sí, claro. O sea, la perspectiva que yo tenía antes de mi ego era total, bueno, del ego más bien, era algo sumamente diferente a lo que verdaderamente es. Yo lo veía como esta parte que decimos luego, esa persona es súper egocéntrica, tiene mucho ego, ¿no? Como que las que vemos como muy seguras y yo soy más que tú, etcétera. Entonces a eso veía el ego. Incluso pensaba que no todas las personas tenemos ego, porque hay personas que son muy tranquilas, muy respetuosas, etcétera, ¿no? Pero me impresioné cuando me di cuenta que todos tenemos ego y es súper diferente el significado al que yo creía. Yo quiero que me cuentes verdaderamente qué es el ego. Pues es un tema súper bonito. A mí me gusta mucho porque además sí creo que sea mucho la raíz y la base del crecimiento humano. Yo creo que el ego forma parte de nosotros, de todos nosotros. Todos tenemos ego y lo que hay es un malentendido sobre el ego. Porque nosotros interpretamos el ego como esta parte que tú dices, cuando le dices a alguien, ay, dice tu ego, hasta se ofenden, Ujú. ¿no? Porque es así como que lo entienden como prepotencia, como soberbia, y solamente le dan esa connotación, pero no. El ego es como, ¿viste esa película de Intensamente? Sí. Los muñequitos que están arriba, ¿no? La ira, la Ujú. tristeza, la alegría. Bueno, todas esas vocecitas forman parte del ego. Nuestro ego está conformado por 3 partes: el cuerpo, la mente y las emociones. La unión de estas 3 partes forman el ego. Yo me lo imagino Ujú. como una personita que está dentro de nosotros, que forma parte, que está integrado a nosotros y que como tenemos ese malentendido de que solamente es una cosa, que es una actitud, por ejemplo, es ego, lo toman como una actitud y no nos damos cuenta que nos conforma en nuestra parte humana y que es parte de nosotros y que es lo que hace que seamos tremendamente terrenales, Ujú. tremendamente terrenales. Entonces es como si hubiéramos tenido un espía y no nos hubiéramos dado cuenta que nos está espiando y que está haciendo cosas. Entonces, porque por el malentendido que tenemos Claro. de que es una actitud y no es un conjunto de cosas. Es como una personita aparte, pero que forma parte de nosotros. Sí. A mí me gustaría que nos contaras cómo, de qué forma actúa el ego en nosotros. Porque a mí me impresiona mucho esta parte que tú dices de que no es solo lo que tenemos en la mente, sino también actúa a través del cuerpo. Pero muchos de nuestros dolores, de nuestras sintomatologías, tienen que ver con el ego. Nosotros manifestamos o nuestro ego se manifiesta a través de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo y la mayoría de estas veces es a través de dolores o de movimientos incluso, ¿no? Cuando, por ejemplo, la mirada habla mucho del ego y las personas que padecemos dolores constantes también habla mucho del ego, ¿no? Las personas que dicen, es que todos los días se queja de algo, todos los días se queja de algo. Y entonces habría que ver cómo está funcionando el ego ahí. Muy probablemente sea el ego víctima. Una persona que todos los días dice, no es posible que me sienta mal todos los días. Hoy me duele la espalda. Mañana le va a doler el estómago. Pasado le duele la cabeza. El siguiente día no durmió. Y entonces empezamos a ver que hay una desarmonización dentro de nosotros. Yo en otros espacios les he comentado que la armonía es un punto clave, la congruencia. Y nosotros podemos mirar el resultado de algo y entonces podemos empezar a sospechar que algo pasa.
Acá lo más importante es que nosotros detectemos cuál es nuestro ego o cómo funciona nuestro ego, qué nos domina, qué predomina en nosotros. Y muchas veces es a través del físico, otra vez es del pensamiento. Por ejemplo, las personas que padecen ansiedad tienen un ego muy futurista. Todo el tiempo están pensando en lo que viene al frente, lo que viene al frente. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué? Y entonces ese pensamiento es el que nos genera mucha ansiedad. O también puede ser un pensamiento de hacia atrás, ¿no? Y nos genera la tristeza. Las personas que tienen un pensamiento muy fatídico. Entonces, fíjate, el cuerpo en las sensaciones, en los dolores, en posturas determinadas, el pensamiento, produciendo pensamientos constantes que no me proporcionan un bienestar. Porque aquí la característica del ego es que mayormente no me proporciona bienestar. Estoy en un desequilibrio porque no detecto qué pasa. Y también está esta otra parte de las emociones, ¿no? Que yo digo, no, pero yo estoy tranquila. Yo estoy súper tranquila con esto que pasa y al rato yo, es que yo sí estaba. El ego nos juega estas jugadas, ¿no? Así un poco tramposas Sí. a veces. La emoción también, las personas que podemos estar bien, de repente lloramos o de repente nos enojamos muchísimo. El descontrol, la desarmonización es un factor clave para detectar el tipo de ego que tenemos, porque son muchos, o sea, Eso te iba a mira, preguntar. hablar de una cantidad sería aventurarnos un poco. Yo creo que hay muchísimos, ¿Y cómo muchísimos. podemos ir identificándolo? Porque yo pensaba igual que el ego es prácticamente igual para todos y me he dado cuenta a través de este trabajo que yo he hecho también, es que no, que actúa muy diferente en cada persona. Por ejemplo, a mí actúa como que siempre a través del miedo, ¿no? Como que estoy a punto de hacer algo que yo quería y estaba buscando y luego empiezo a dudar de que será que sí, qué tal si no. Y también me ha pasado a través del cuerpo, de que ese día que yo ya iba a ir a un proyecto, me pasó algo, que me torcí el pie, ¿no? Y ya que te das cuenta que eso puede ser el ego, es impresionante la manera en la que comienzas a ver cómo actúa. Claro, el ego saboteador, ¿no? Exactamente. El miedo, como tú dices. Sí. Mira, yo creo que para mí una de las partes más importantes fue haber podido detectar mi ego dominante. Les voy a poner el ejemplo de cómo descubrí yo el mío, porque para mí fue una sorpresa mi ego. Porque yo hubiera jurado todo, yo hubiera jurado que yo era soberbia, prepotente, hubiera jurado todo menos lo que descubrí. Dicen que lo que te choca, te Te checa. checa, ¿no? Y muchas veces el ego lo vemos como en un espejo hacia el otro. Lo que yo no puedo ver en el otro, yo siempre les digo, cuestiónenselo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me genera? Porque muy probablemente tenga que ver con el ego. Estando yo en un curso, eh, fue súper interesante lo que pasa porque empezamos, el curso se trataba de investigar de qué manera funcionaba nuestro ego. Y cuando hacemos el ejercicio, resulta que mi ego dominante era la víctima. Y yo digo que mi víctima es muy lista, ¿no? Porque me engañó. Yo me sentía todo menos víctima, pero característica. Mm. Yo no soportaba a las víctimas. O sea, yo oía a alguien hablar y lo detectaba. Así yo decía, este es víctima. No, 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 qué barbaridad. Y yo sentía que algo aquí se movía muchísimo, muchísimo. Y decía, pero de verdad que no soporto a las víctimas. ¿Qué ganan siendo víctimas? O sea, ¿qué ganan? Y cuando yo descubro en ese ejercicio, que ya algún día les platicaré qué tipo de ejercicio, porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero cuando descubro en ese ejercicio que mi ego dominante era la víctima, fue la sorpresa del año, así, del año. Porque me di cuenta que además el ego evoluciona y nos engaña un poco. Se disfrazó durante mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo. O sea, nosotros identificamos las víctimas como estas que andan pobrecitas, mira qué le pasó. Nosotros pensamos que son las personas que están llorando por los rincones, es que me va mal, no tengo dinero. Y entonces Sí. ponemos como un patrón.
¿qué tiene una víctima para actuar? No, mi modus operandi era otra cosa. Era una cosa impresionante. Yo básicamente empecé siendo salvadora. Ujú. Mi víctima, muy lista, mi víctima muy lista, primero me colocaba en un punto de salvadora. No me pedían ayuda y ahí iba yo. Y entonces la persona que no te pide ayuda, pues evidentemente o no la requiere o no la valora Ujú. y ya, porque pues ni te la pidió. O sea, no tendría por qué ser diferente. Hoy entiendo eso. En esos momentos dices, ¿cómo? Si yo le di, si yo hice, si yo le pagué, entonces no te das cuenta que se activa la víctima, porque como ya fuiste Claro. salvadora, no te das cuenta que la víctima se activó. O como no vas y pides algo y entonces te dicen, oye, vas a ir a tal lado. Pues mira, estoy haciendo todo lo posible por ir y no te das cuenta que estás dejando entrever a la víctima pobre que no puede pagar eso o que no puede ir Ujú. o que no. Y entonces cuando yo empiezo a descubrir esa forma de actuar de mi víctima fue el descubrimiento del año. Porque empecé a darme cuenta cuál había sido la jugada. Porque las víctimas somos manipuladoras. Las víctimas, yo siempre digo, la característica que tiene una víctima es lo conseguimos todo. Lo conseguimos Sí. todo. Porque hacemos como ese juego. Pero eso nada más es un tipo de ego. Yo le estoy poniendo el ejemplo del mío. No es que el ego sea la víctima. Es un tipo de ego entre muchos. Está el ego escéptico, por ejemplo, que es una belleza, Claro. que todo lo duda. O sea, le estás diciendo, esto va por acá. No, no creo. No. Mejor voy a buscar la información en otro lado. Y entonces son personas que son buscadoras de información, buscadoras, y no hacen nada. Al final, en nada creen, nada consolidan, porque su ego escéptico no se los permite. Entonces, estos diferentes voces que tenemos son las que nos determinan y nos Ujú. van marcando el camino de nuestra vida. Y no nos damos cuenta que ese ego es el que tiene el control de nuestra vida. No nosotros. Nosotros pensamos que controlamos nuestra vida hasta que nos damos cuenta que tenemos a un patrón, al Sí. jefe. Y el jefe es el ego. ¿Y cómo puedo comenzar a identificar mi ego y el tipo de ego que tengo? Fíjense, lo primero es saber que forma parte de nosotros y que no es nuestro enemigo, que el ego se activa como un mecanismo de defensa ante alguna situación. Si nos imaginamos un poco así como yo les platico, que es una personita y entonces a mí me ve en determinada situación y dice, bueno, mira, siéntate tú aquí tantito, yo me voy a hacer cargo y lo vamos a obtener, no te preocupes. Vamos a suponer que yo quiero ir a un viaje, lo que hacía mi víctima, ¿no? Yo me quiero ir a un viaje, pero pues no tengo el recurso económico en este momento, etcétera, etcétera. Y entonces, mi ego, víctima, dice, espérate, espérate. Entonces me empiezan a hablar. Oye, ¿vas a ir al viaje? ¿Vas a ir al viaje? Y yo no creo, pero voy a hacer todo para juntarlo. Y entonces estoy haciendo chocolates o pastelitos o lo que Ujú. sea para juntarlo. Tarara. Mi ego y víctima ya está actuando. Y entonces, mi ego víctima consigue que las personas me digan, no te preocupes, mira, yo te pago esto, no te preocupes, vamos a ver cómo te vas, no, te vamos a ayudar en esto. Entonces, él trabaja para que yo obtenga algo. Él lo hace a mi Sí. favor. Cuando yo ya me doy cuenta de cómo actúa mi ego, yo puedo decirle, a ver, con mucho amor, es un diálogo, es un diálogo. Porque igual al final del día es parte de ti, ¿no? Claro que es parte de Ujú. ti y además lo necesitamos en la vida. Pero no es lo mismo que sea parte de ti Ujú. a que domine tu vida. Ok. Esa es la diferencia. Pero nosotros no podemos agarrar y decir, hay algunas corrientes que dicen, terminemos con el ego, Ujú. sácalo. Y yo digo, no, no, hay que hablarle con mucho cariño, porque al final del día se activó o está ahí para protegernos. Ni dentro ni fuera de nosotros pasa nada que no necesitemos. Y quizá yo necesité, no quizá, yo necesité ser víctima un Ujú. buen rato.
Pero ya cuando la escuchas, cuando la ves, el que te dirijas a ella de una forma en donde, mira, no pasa nada, yo me hago cargo. Empiezas a escuchar de verdad el lenguaje que ocupaba, o la actitud que tenía, o la pose que utilizaba. Podemos tener esa capacidad de empezar a aislar y ahí ya empieza a haber un cambio muy importante en la persona, porque nos está manejando o está teniendo el control de nuestra vida ese ego y entonces no somos personas armónicas o en una, ¿cómo te digo? En un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma, Ujú. porque nos gana la parte del ego. Es impresionante. Yo, cuando hago como una revisión de cómo actuar mi ego a lo largo de mi vida, es impresionante cómo muchas veces me freno para ciertas cosas, para no hacerlas. Y como que ese freno impidió un poco mi crecimiento, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento sería algo positivo el ego en nuestras vidas? Bueno, en realidad siempre ha sido positivo. Ujú. Es parte de nosotros. Claro. Lo necesitamos, es una fortaleza. Pero lo importante es no dejar que domine. A veces necesitamos, por ejemplo, que eche un grito, ¿no? A veces le tengo que llamar al ego iracundo. Puedo mantenerme, que ahorita les voy a platicar de esto, cómo mantener un poco en control el ego, cómo neutralizar los efectos em, que están como descarriados del ego. Pero yo en algún punto a lo mejor necesite a la víctima. Por ejemplo, si me detienen y entonces no traigo dinero, no Claro. quiero que se lleven el coche, o sea, yo, señor, perdóneme, no vi, discúlpeme. O sea, mi víctima va a actuar y a lo mejor me sacan. Y está bien, es parte de nuestros recursos, está perfecto. Ujú. Ok. Nos salvó de una. Pero es diferente que nosotros le pidamos esa ayuda a que nos domine y nosotros no nos Ujú. estemos dando cuenta quién está decidiendo. Porque cuántas veces nuestra vida decide por este ego. Por ejemplo, ¿no? Las personas que muchas veces vemos ciertos patrones y que tienen que ver muchas veces con el ego. Y estamos en terapia trabajando ciertas conductas y no trabajamos el ego. No nos damos cuenta que es una repetición por ego. Si yo, por ejemplo, tengo parejas en mi vida que llegan y entonces empiezo a pensar o pienso que empiezo a ver indicadores de va a terminar conmigo, va a terminar conmigo. Y entonces, como no quiero que termine conmigo, yo voy y termino. Ujú. Y resulta que así son todas mis relaciones. ¿Qué está pasando ahí? Claro. ¿Qué ego se está activando que hace que yo tenga una acción que al final del día pareciera una repetición de patrón de, ¿por qué me tocan estos hombres que no quieren comprometerse? Bueno, pero si tú terminaste con él. Sí, pero ¿por qué me iba a dejar? ¿Por qué siempre me dejan? No, es que no te dejaron. Tú lo dejaste. Sí, pero porque me iba a dejar. Y entonces nosotros a veces defendemos posturas que creemos son las correctas, pero no nos damos cuenta que no son de nosotros, que es algo impuesto por nuestro ego. Pero el resultado habla. El resultado habla porque sigo sin pareja. Si yo estoy actuando de una forma indicada o armónica, porque sigo sin pareja, por ejemplo. Sí. O si estoy trabajando tanto y todo, porque sigo sin dinero. Claro, hay muchas razones, pero parte de estas razones, y una de las más profundas, tiene que ver con el ego. Tiene que ver con el ego, que me está diciendo que haga, o porque estoy sentada en la silla y él está actuando por mí. Porque al final del día el ego lo que quiere hacer es como salvarnos de algo. Así, para que no estés frustrado, para que no pase. Y resulta que estamos como peor porque estamos en un círculo vicioso del que no salimos. Se crea una espiral, ¿no? Un bucle. Subimos, bajamos, pero porque no identificamos ese ego que está mandando a nosotros. ¿Cómo podemos hacer para que el ego ya no domine nuestra vida? Yo creo que tiene que ser un trabajo tremendamente introspectivo.
Aquí yo sí creo que tenemos que acudir a ciertas técnicas para poder detectarlo, porque es algo que tenemos muy profundo y además todavía tenemos mucho desconocimiento sobre él, muchísimo desconocimiento sobre él. La yoga es un medio muy bueno. El registro akáshico es otro medio muy bueno. Hay diferentes disciplinas que nos enseñan a mirarlo y a trabajar con él para armonizarnos y entrar en esta neutralidad que nos permita mirar la vida de otra manera. Cuando nosotros estamos en esa neutralidad, nosotros podemos empezar a mirar la vida sin juicio. ¿Tú te has imaginado o te habías imaginado mirar la vida sin un juicio? No, claro que no. Era como vivir en Disney, ¿no? Sí. Yo jamás me lo imaginé hasta hoy, que tengo que voltear y veo situaciones y me doy cuenta que son las situaciones perfectas que requiere la persona o que requiero yo. Pero eso se logra con la neutralidad del ego. Porque si no, el ego viene a decirnos, pero no debería de ser así, pero ¿por qué está Ujú. pasando esto? Porque entonces no es justo. Y entonces empiezan estas vocecitas de estos muñequitos en nuestra cabeza En- o en nuestro cuerpo, ¿no? Que de repente, oh, ¿no? Dice una persona algo y yo siento que me hierve y me sube y me baja algo aquí, o se me acalambra la pierna, empiezo a sentir cosas. Observarse es el primer paso. Ok. Observarse. Siempre les he dicho que abrir la posibilidad de que pueda ser esto algo importante. No es que tenga que ser la verdad absoluta, cada quien tenemos nuestra forma de vida y está bien, lo que nos haga vivir bien está perfecto. La terapia que sea, la religión que sea, lo que sea, pero que nos haga vivir bien, porque al final del día para esto estamos aquí. Pero en esta parte del ego, el abrirnos esta posibilidad de escucharlo, nos vamos a sorprender, de observar cuándo es que me duele el estómago, cuándo es que los miedos me asaltan, cuándo es que pienso que me va muy mal en la vida. Todo eso nos va a ir dando la pauta de cuál será el ego que me está dominando. Si es el del miedo, si es el iracundo, si cualquier cosa me hace enojar, si cualquier cosa me hace sentir frustrado. Es como buscar esa predominancia. A veces hay unos que están muy a la vista y hay otros que están como más escondidos. Pero vale la pena porque la calidad de vida cambia muchísimo. Y se trata de dialogar con nuestro ego, saber que forma parte de nosotros y que es perfecto para nosotros y que está ahí para ayudarnos, que no es un enemigo, es nuestro amigo y que todo lo ha hecho por amor a nosotros. Porque yo podría enojarme para decir, ay, es que mi víctima, qué horror, ¿no? ¿Cómo? O sea, oírla. Y no, porque lo hizo, porque pensó que yo lo necesitaba. Y sí lo necesitaba, pero ahora es como decirle gracias, pero pues, estamos juntas, seguimos juntas, pero solo cuando sea necesario. Me gusta mucho eso que dices, de hablarle con amor, porque yo creo que si le hablamos como que con esta parte de rencor, de que mira todo esto, lo que me has hecho no hacer o hacer, ¿no? Puede incluso desatar un poquito más al ego. Claro. Fíjate que el doctor Miguel Ruiz en los cuatro Ujú. acuerdos, en uno de los acuerdos que dice, uno de ellos es no supongas, porque pues nos metemos en mucho lío suponiendo, ¿no? Y en el hablar impecablemente, yo pensaba que se refería al hablarle a la otra persona. Y no, se refería a nosotros, mucho de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no sabemos tratarnos bien? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Porque nosotros pensamos que a los demás les hacemos, pero no nos damos cuenta que nos autoagredimos de muchas maneras. Con la palabra, con los hechos, por ejemplo, comiendo ciertas cosas que sé que no me caen bien. O teniendo ciertos hábitos que tampoco me hacen bien ni me caen bien. O hablándonos muy mal.
nos hablamos muy mal. No nos respetamos a nosotros mismos, pero es también parte de ese ego que está descontrolado. Cuando yo me empiezo a gustar, cuando yo empiezo a encontrar esa esencia, cuando logro empezar a estar en esa neutralidad, empiezo a mirar mi verdadero yo, no disfrazado, porque ahorita estamos disfrazados. La mayor parte del tiempo estamos disfrazados. Es como si estuviéramos en un carnaval constante. Ahora esta máscara, ahora esta otra, ahora esta otra, conforme voy necesitando. Pero cuando nosotros nos presentamos, ni siquiera nosotros sabemos qué somos. ¿Por qué no me gusta la voz que oigo? Yo recuerdo que me molestaba tanto mi voz cuando estaba grabada. Decía, qué horror, qué fea voz tengo. Y hoy de lo que me sorprende que estamos haciendo esto es que de las cosas que más me gustan es mi voz. Sí. O no me gustaban las fotos. Hoy estoy frente a una cámara. Pero tiene que ver con ese trabajo de reconciliación con lo que nosotros somos, pero sí creo que estamos abajo de muchas cobijas, de muchas envolturas. Y es como ir desenvolviendo poco a poco, poco a poco. Pero hay herramientas para llegar a eso. Las terapias son muy buenas, pero hay otras herramientas que podemos hacer. Pero tiene que ver con una introspección muy profunda para llegar a esa neutralidad. Esa neutralidad es este estado en donde nosotros permanecemos tranquilos, sin un juicio, respetando lo que está pasando afuera o la situación que esté pasando, en donde nosotros no nos metemos, ¿no? Yo a veces digo, puede estar cayendo una bomba y yo permanecer tranquila. Ujú. Y creo que eso en estos momentos de todo lo que está pasando en nuestro país, bueno, en el mundo, con todo esto del coronavirus, es sumamente importante. Fíjate que lo veríamos y me encanta que saques ese tema, Ujú. porque en realidad sería una ayuda enorme. Sí. Hay muchos temas en relación a la pandemia que son pues un poco complejos. Para mí el tema de esta pandemia, en lo que a mí respecta, es ayudarnos a vivir mejor en estos momentos. Y por supuesto que nos ayudaría muchísimo el trabajo con el ego. Porque ahorita todos tenemos activados este ego del miedo. Muchísimo. O sea, el miedo agarró y nos sentó así. Por todo lo que nos han dicho, perdimos la neutralidad. O a lo mejor no la conocemos, no sé, ¿no? Perdemos la neutralidad porque, pues, están cerrando los trabajos, estamos encerrados, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar conmigo? Estar conviviendo con mi familia, con todos estos egos adentro de una casa. Y entonces nosotros estamos en un estado ahorita en donde no sabemos quiénes somos. Los egos son los que están activados. Y hablo de los egos de los gobernantes, del mundo entero. Porque esta gran amenaza que han lanzado, pues ha generado básicamente que los egos del terrorismo, del miedo, estén súper fuertes. Y eso, pues es lo que hace que baje nuestro sistema inmune muchísimo más. Porque lo que dicen es, quédate aquí quieto, no nos movamos. Y entonces bajan nuestras defensas muchísimo porque nos sentimos desprotegidos. El depredador nos está persiguiendo. Y entonces dejamos de movernos. Y eso paraliza más las cosas. Se hizo un video viral de un asalto, ¿no? Sí. Estaba muy bueno. Y entonces golpean terriblemente al asaltante. Y entonces yo lo veía y yo decía, Dios, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta que nosotros somos más que los malos? Y que no tenemos que ser malos, pero sí somos muchos y podemos estar unidos también. ¿En qué momento vamos a retomar o a recobrar la fuerza que hemos perdido? Pero porque se activaron estos egos tremendamente. Intencional, no intencionalmente, pues no importa, el chiste es que nosotros lo veamos.
Y ahorita que estamos en nuestras casas, ahorita que estamos viviendo esto, es como ver qué ego se activó en mí. Hay toda una lista, ¿no? Mi ego víctima, mi ego iracundo, ¿qué tipo de ego se activó en mí? ¿Qué es lo que me tiene a mí sentado en este momento que tomó el control? Si yo siento el miedo, porque puede ser dentro del miedo una variante, ¿no? A lo mejor es el miedo a la enfermedad y me convierto en una persona que está protegida y traigo mi traje en la calle y en todos lados. O a lo mejor es mi miedo en la parte económica. ¿Qué voy a hacer? Hay muchos tipos, muchas variantes, pero podemos empezar a dialogar y decirle, no pasa nada. Hoy todos estamos sentados en el mismo lugar. Hoy no importa si tenemos dinero o no tenemos dinero. Hoy todos estamos empezando o vamos a empezar de cero, porque se emparejaron las cosas. ¿Para qué? No lo podemos saber ahorita. En retrospectiva quizá, pero en este momento no. Pero este es un punto clave en la pandemia. Si trabajamos con el ego, si dialogamos, solamente empiecen a hablar con él. Yo siempre les digo a mis pacientes, no importa que parezcamos un poco locos, ¿no? De todas maneras, si dicen, ¿no? Vas al psicólogo porque estás loco. Bueno, pues hagamos honor a eso. Y entonces, platiquen con ustedes mismos. Pero háganlo con cariño, porque cuando platicamos con nosotros es, qué bruto, no debía hacerlo, ¿no? Cuando platicamos con nosotros nada más para Sí, criticarnos. Nunca platicamos para decirnos, oye, qué bien lo hiciste. Te salió re bien. Platicamos para decir, qué baboso, cómo me pasó esto, o cómo me pasó aquello, o por qué no me di cuenta, para regañarnos. Pero ¿por qué no nos atrevemos a platicar desde otro lado? Ese con quien platicamos es nuestro ego. Tratémoslo bien, hagámoslo con cariño, seamos amigos, estemos en el mismo equipo. Sí estamos, pero hay que neutralizarlo. Y en estos momentos es urgente neutralizarlo. No, el estar viendo tantas noticias, el estar hablando tanto del tema, lo que hace es alborotarlo más. Yo vacilo mucho, cuando algo pasa les digo, mi ego está muy alborotado, pero muy alborotado, no me deja en paz. Entonces, como un niño chiquito que le digo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Todo está en control, tranquilo. Estamos aquí, tranquilito, no pasa nada. Ahorita lo que tendríamos que hacer mucho las personas en este tiempo de pandemia es empezar a tranquilizar nuestro ego, trabajar esa parte, porque de verdad nos va a dar una mirada diferente hacia el frente. Porque podemos tener precaución, pero no miedo. Podemos hacer los protocolos, pero no tenemos por qué dormir intranquilos. Sí creo que podemos hacerlo de otra manera si nosotros analizamos esa parte y nos damos cuenta que pues todo lo que nos están diciendo es como decirnos, pues nos van a comer, ¿no? Vamos a desaparecer. Y eso es una amenaza muy grande. Y ahí es donde el ego se activa fuertemente y nos siente, nos dice, yo me hago cargo, hazte para allá, tú no sabes cómo hacerlo. Retomar el control nos ayuda mucho. me encanta. Me encanta porque yo no sabía que me hablaba de esta manera hasta que realmente me miré como en introspectiva, como tú comentas. Y me di cuenta que creo que normalizamos el hablarnos mal, ¿no? O sea, incluso preferimos como, bueno, es normal respetar a los demás, nos educan para todo esto, pero no, creo que no nos educan tanto para respetarnos y amarnos tanto a nosotros mismos, que es sumamente importante. Angélica, y nada más para terminar, me gustaría que nos dijeras, para poder neutralizarnos, ¿podemos lograrlo con esta plática amorosa con nosotros? Y la respiración es clave. Ok. La respiración es clave para todo. Esto sí llévenselo como un tip. Cuando se sientan fuera de su centro, cuando sientan que algo los rebasa, aunque ahorita todavía no identifiquen exactamente qué es, solo cierren sus ojos o con los ojos abiertos, como ustedes lo prefieran, en una posición cómoda y respiren profundamente. La respiración, hace muchos años había un comercial que decía cuando los papás estaban alterados,
para que no le pegaran a los niños, le decían, cuente hasta 10, ¿no? Tin, 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 sonaba, sonaba para que el papá se detuviera. En realidad te decían, respira y entonces vas a poder ver otra manera de hacer las cosas. Antes de actuar, respiren profundamente. Hagan de cuenta que meten ese aire nuevo y que al exhalar sacan todo esto que les está doliendo, que les está molestando, que les está alterando. La respiración es la que nos ayuda y nos lleva, en la mayoría de las técnicas, a ese equilibrio. Para eso es la que nos mantiene vivos. Es parte del equipo con el que nos mandaron. Ocupemos el equipo, conectémonos al oxígeno, a la vida, respiremos. Y entonces las cosas van a tomar otro color. Vamos a ver desde otro lado. Yo creo que el tip de la respiración es clave en la vida. Las personas que respiramos, por eso tú ves a las personas que hacen yoga o que tienen técnicas de meditación, las ves diferente, en una vibración diferente, en una energía diferente. Las personas que hacen oración no se dan cuenta que están respirando y entonces pueden entrar en otra vibración completamente diferente. Cuando sientan que están fuera de control, cuando sientan que viene un ataque de pánico, cuando sientan que me está invadiendo el miedo o que me está invadiendo el enojo, respiren profundamente. Metan lo nuevo y saquen lo viejo. Metan lo nuevo y saquen lo viejo. Vamos a desintoxicarnos. Esa es la idea. Me encanta. Me encantó este tema, Angélica. Es un tema que tiene mucho, mucho de dónde. Pero hoy vayámonos con este aprendizaje pequeñito. Solamente observemos, respiremos y abramos la posibilidad de que nuestro ego es algo más, mucho más de lo que pensamos. Fer, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que estés aquí. Te invito porque vamos a dar un curso del ego y yo. Ya saldrá en las redes sociales. Ok, qué interesante. Vale la pena. Algunas herramientas para localizarlo, para neutralizarlo. Entonces, es muy interesante este trabajo y es precioso el trabajo. Como siempre, agradezco muchísimo que estés acá. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos la próxima semana. Que tengan una estupenda semana. Esperamos que el contenido les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Y no olviden suscribirse al canal y darle manita arriba. Nos vemos pronto. Si tienen algún comentario, algún tema que les interese, escríbanos. Nosotros se los resolveremos. Nos vemos pronto.